Valeria Márquez tenía 23 años y vivía en Zapopan, Jalisco. Trabajaba como estilista y había logrado algo que no es menor a esa edad. Tenía su propio salón de belleza. Un espacio real, abierto al público, con clientes habituales, movimiento diario y rutinas que se repetían semana tras semana. No era un lugar improvisado ni transitorio, era su proyecto personal y su principal fuente de ingresos. Para Valeria ese salón no era solo un comercio, era también un espacio de permanencia. Pasaba ahí gran parte del día, conocía a quienes entraban, reconocía horarios, repetía gestos cotidianos. Era un entorno familiar previsible. Con el tiempo, además, se había convertido en el lugar desde donde construía su presencia en redes sociales. Transmitía en vivo, mostraba su trabajo, hablaba con su audiencia mientras atendía. Esa combinación entre lo presencial y lo digital formaba parte de su vida cotidiana y de su manera de trabajar. Trabajar de esa forma implica algo más que atender clientas. El salón estaba abierto, entraba gente todo el tiempo, había un movimiento constante, no era un espacio cerrado ni controlado. Valeria conocía esa dinámica y se movía con naturalidad dentro de ella. Sabía quiénes entraba, quién salía, quién esperaba. Esa familiaridad con el entorno hacía que muchas situaciones no llamaran la atención de inmediato. Lo cotidiano en esos casos suele volverse invisible. El martes 13 de mayo del 2025 estaba ahí, en su local. No era una fecha especial ni había nada anunciado, era un día más. Estaba transmitiendo en vivo por TikTok mientras trabajaba, algo que ya había hecho muchas veces antes. Respondía a comentarios, se movía por el salón, hablaba de temas simples. El vivo no interrumpía su rutina, era parte de su rutina. Cuando con el paso del tiempo ese video se vuelve a mirar con más detenimiento, aparecen algunos detalles que llaman la atención. No porque sea evidente, sino porque quedan flotando. Comentarios breves, casi al pasar, la mención de un obsequio que había llegado antes de lo previsto, la referencia a una persona que había pasado por el lugar y dijo que iba a volver. No hay frases de alarma, ni pedidos de ayuda, pero tampoco una actitud completamente relajada. Valeria se muestra atenta, presente, conectada con lo que ocurre a su alrededor. En ese contexto, un hombre entra al salón. No pregunta de manera genérica, usa su nombre, pregunta por Valeria. No hay confusión ni dudas. El intercambio es corto, casi automático. No hay una conversación prolongada, ni una escena que llame la atención de inmediato. Lo que ocurre después sucede rápido. Parte queda registrada de manera fragmentaria, parte no. La transmisión se corta de golpe, el sonido desaparece, la imagen deja de verse. Valeria pierde la vida en ese lugar, en su espacio de trabajo. A partir de ese momento se activa la respuesta institucional. La Fiscalía del Estado de Jalisco inicia una investigación bajo el protocolo correspondiente a hechos de violencia extrema contra una mujer. Se preserva el lugar, se recogen los elementos de interés y se solicitan grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. El salón es clausurado y queda cerrado desde ese día como parte del procedimiento. En las primeras comunicaciones oficiales se aclara un punto clave: no se trató de un hecho al azar. La persona que ingresó preguntó específicamente por ella. Sabía a quién buscaba. No fue una confusión ni fue un error de identidad. Ese dato marca desde el inicio la lectura del caso como un hecho dirigido. Durante las horas posteriores, el lugar quedó bajo custodia y el movimiento de la zona cambió. Vecinos, clientas y personas del entorno comenzaron a enterarse de lo ocurrido por mensajes, llamados y publicaciones. El nombre de Valeria empezó a circular primero de forma local y en poco tiempo a nivel nacional. Las imágenes del salón cerrado comenzaron a repetirse en distintos medios y plataformas. Después de eso, el avance comienza a volverse lento. Pasan los días, luego las semanas, no se informan detenciones, no se anuncian imputaciones. La causa sigue abierta, pero sin resultados visibles. Con el correr del tiempo, las propias autoridades reconocen que no hay personas arrestadas en relación directa con el hecho. A más de 6 meses, el estado de la investigación no muestra cambios sustanciales. Con el paso del tiempo, el caso empieza a ocupar otro lugar. Ya no el de la noticia urgente, sino el de la historia inconclusa. Aparece, desaparece, vuelve a mencionarse. No hay novedades que ordenen el relato, no hay un punto de cierre. Solo una sucesión de días que pasan sin respuesta clara. Esa falta de resolución también construye una forma de desgaste, tanto para quienes esperan avances como para quienes siguen el caso desde afuera. La Fiscalía confirma que se tomaron declaraciones y que se analizan distintas líneas, pero evita dar demasiados detalles. También reconoce dificultades para obtener testimonios completos, incluso desde el entorno cercano. No se especifica si se trata de miedo, silencios voluntarios o falta de información concreta. Solo se admite que avanzar no resulta sencillo. En este escenario comienzan a circular hipótesis fuera del expediente. Una de las más mencionadas apunta a un presunto operador vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación,
conocido mediáticamente como el doble R. Ese nombre aparece en informes y publicaciones fuera de México y se repite en medios internacionales. Acá es importante hacer una aclaración. En México no existe hasta el momento una imputación formal contra esa persona por este caso. No hay orden de captura confirmada ni acusación judicial presentada públicamente. Se trata de una línea que circula como hipótesis, no como una conclusión legal. Aún así, su repetición refuerza la percepción de que el hecho no fue improvisado. Mientras la investigación oficial no muestra avances concretos, el caso empieza a moverse con fuerza por otro plano, el digital. El video del vivo se reproduce una y otra vez. Se analizan gestos, pausas, frases sueltas. Se discute quién estaba en el salón, quién no, quién interrumpió la transmisión, qué podría significar cierto comentario. Regalos previos, mensajes antiguos, vínculos pasados. Se revisa todo. El entorno se convierte en materia de interpretación constante. Con el paso del tiempo, familiares y personas cercanas comenzaron a compartir en redes sociales videos e imágenes para despedirla. No se trata de material del hecho ni de momentos críticos, sino de recuerdos, mensajes y registros previos. Publicaciones emotivas que circularon como forma de homenaje y que mantuvieron el caso presente en la conversación pública. A medida que los meses avanzan sin definiciones, el caso también empieza a generar otro tipo de impacto. No solo en quienes conocían a Valeria, sino en personas que trabajan de manera similar, en locales abiertos, exposición constante y presencia en redes. Aparece una sensación difícil de nombrar, la de reconocerse en la rutina de alguien más y preguntarse en qué momento lo cotidiano deja de sentirse seguro. No como una alerta permanente, sino como una reflexión que llega tarde y se instala sin pedir permiso. El salón de belleza permanece cerrado, no reabre, no se transforma, no vuelve a ponerse en marcha. Desde afuera se ve un comercio sin actividad, con el interior prácticamente intacto. El tiempo siguió su curso alrededor, pero ese espacio quedó detenido como consecuencia directa de una causa que no encuentra resolución. A nivel judicial, el estado del caso sigue siendo el mismo. No está archivado, pero tampoco resuelto. No hay responsables identificados. No hay un relato oficial que cierre los hechos de manera definitiva. Cuando se mira el hecho con distancia, sin el impacto inmediato, aparece una incomodidad distinta. No por lo que ocurrió, sino por cómo ocurrió. No hay una escena caótica ni una acumulación de errores visibles. Hay una secuencia breve, directa, casi silenciosa. Eso obliga a pensar menos en fallas externas y más en decisiones individuales. Y es ahí donde el foco empieza a correrse del expediente. No se trata únicamente de qué medida llegó tarde o qué protocolo no funcionó como se esperaba. Aparece otra pregunta más incómoda y menos técnica. ¿Qué tipo de decisión se toma para llegar a ese punto? No desde el impulso momentáneo, no desde el desborde emocional, sino desde una elección sostenida, pensada, ejecutada con tiempo, con una identificación clara de la persona buscada. No hay registro de una discusión previa documentada, no hay una escena de caos inmediato, hay alguien que llega, dice su nombre y actúa. Eso es lo que mantiene el caso abierto en un sentido más profundo, no solo la falta de justicia, sino la dificultad de encontrar una explicación que termine de cerrar. El caso de Valeria Márquez sigue presente por eso, porque no hay un final claro, porque no hay una verdad judicial que ordene todo, porque hay imágenes, registros y silencios que siguen circulando. Y también nos deja expuesta a una realidad, que a veces no hace falta una gran razón para interrumpir una vida que estaba en pleno movimiento. A veces alcanza con que alguien decida hacerlo. Irma Hernández Cruz tenía 62 años. Había sido maestra durante décadas y estaba jubilada. Después de dejar las aulas decidió seguir trabajando, no por ambición ni por una nueva carrera, sino por algo mucho más simple, completar un ingreso. Para eso manejaba un taxi en Álamo de Mapache, un municipio del norte de Veracruz. No era una excepción. En esa zona, como en muchas otras del país, manejar un taxi es una de las pocas alternativas disponibles para quienes ya no tienen un empleo formal, pero todavía necesitan trabajar. Irma conocía el pueblo, conocía las calles, conocía a la gente. Hacía recorridos habituales, levantaba pasajeros conocidos, tenía horarios más o menos estables. Su rutina no tenía nada de extraordinario. El 18 de julio del 2025 estaba trabajando cuando fue interceptada. Ocurrió a plena luz del día, frente al mercado municipal. Testigos vieron cómo hombres armados se la llevaban. No fue una situación confusa ni silenciosa. Fue directa, visible, imposible de disimular. Desde ese momento, Irma quedó privada de su libertad. Horas después empezó a circular un video en redes sociales. En esas imágenes, Irma aparece arrodillada, rodeada por hombres armados. Sus manos no se ven libres. El mensaje que transmite no parece espontáneo, es un discurso forzado.
advierte a otros taxistas sobre el pago de una cuota, el llamado cobro de piso. El grupo que aparece en el video se identifica como la mafia veracruzana. El cobro de piso es una forma de extorsión sistemática, no es un pago ocasional ni una colaboración voluntaria. Es una exigencia periódica que grupos criminales imponen a comerciantes, transportistas y trabajadores para permitirles seguir operando. No pagar implica consecuencias. No hay contrato, no hay una protección real, no hay instancia de reclamo. Es una forma de control territorial que se sostiene mediante amenazas y castigos visibles. El mensaje no apunta solo a quien lo recibe, sino a todos los demás que observan. Ese video se viralizó rápidamente, no solo por lo que mostraba, sino por lo que representaba. No era una advertencia abstracta, estaba dirigida a un sector específico, personas que trabajan en la calle, expuestas, sin respaldo. El mensaje no estaba pensado para Irma, estaba pensado para el resto. Con el correr de las horas, empezó a circular información que indicaba que Irma se habría negado a pagar esa cuota, o que habría estado pagando a un grupo rival en esa zona donde distintas organizaciones criminales disputan el control territorial. En Veracruz, esa disputa no es nueva. Diferentes grupos buscan imponer su dominio mediante extorsiones constantes. El transporte público y los taxis suelen ser uno de los blancos principales porque no pueden esconderse ni dejar de circular. Durante los días siguientes, la familia de Irma pidió ayuda, pidió difusión, pidió respuestas. Se activaron operativos de búsqueda con participación de fuerzas estatales y federales. Sin embargo, el tiempo avanzó sin información clara sobre su paradero. Cada día que pasaba sin noticias aumentaba la preocupación y reducía las expectativas. El 24 de julio, 6 días después del secuestro, su cuerpo fue localizado en una zona rural, en un rancho ubicado a varios kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez. El hallazgo confirmó el desenlace que nadie quería asumir, pero que ya se temía. Las primeras versiones oficiales generaron confusión y malestar. Desde el gobierno de Veracruz se mencionó inicialmente que Irma habría sufrido un infarto producto del estrés. Esa explicación fue cuestionada casi de inmediato. Informes posteriores y datos de la investigación indicaron que había sido sometida a violencia física durante el tiempo que estuvo retenida. Y obviamente que la contradicción entre versiones oficiales agravó la indignación pública. La reacción social fue inmediata, no solo por el crimen en sí, sino por la forma en la que se intentó explicarlo. Para muchos no se trataba solo de un caso individual, sino de un ejemplo extremo de una práctica extendida. El nombre de Irma empezó a aparecer en debates sobre extorsión, control territorial y abandono de trabajadores expuestos. Días después, la Fiscalía informó la detención de al menos 2 personas presuntamente vinculadas al secuestro y la muerte de Irma. Estas personas fueron identificadas con apodos y señaladas como integrantes de la mafia veracruzana. La investigación continúa abierta y no se descarta la participación de más personas. Más allá del avance judicial, el caso dejó una marca difícil de ignorar. Irma no era una figura pública ni alguien involucrado en actividades ilegales. Era una maestra jubilada que manejaba un taxi para completar su ingreso. Esa combinación es la que vuelve el hecho especialmente perturbador. El cobro de piso no distingue edades, trayectorias ni historias personales. No se negocia desde una posición de igualdad. Funciona como una orden. Se paga o se asumen las consecuencias. En muchos lugares denunciar no es una opción real. El miedo y la experiencia previa de otros hacen que el silencio sea una estrategia de supervivencia más que una elección. El caso de Irma expuso esa lógica con claridad, no solo por lo que le pasó a ella, sino por el uso deliberado de su imagen para enviar un mensaje más amplio. No fue un daño colateral, fue un mensaje construido. Con el paso de los días, su nombre dejó de ser solo una noticia. Se convirtió en referencia obligada cada vez que se hablaba de extorsión, de trabajadores atrapados entre la necesidad económica y el miedo constante. No porque su historia sea excepcional, sino porque es profundamente reconocible. Irma Hernández Cruz trabajó toda su vida. Enseñó, se jubiló, volvió a trabajar. No buscó confrontar a nadie ni desafiar a ningún grupo, simplemente siguió su rutina conocida en un entorno que creía manejar. Ese es quizás el punto más inquietante del caso. No hay una gran decisión heroica ni un gesto desafiante, solo una negativa o una imposibilidad de seguir pagando. No hay un cierre cómodo para esta historia. Hay personas detenidas, una investigación en curso y un sistema de extorsión que sigue operando todos los días. El caso no termina cuando se encuentra un cuerpo ni cuando se anuncia una detención. Termina cuando deja de repetirse y por ahora eso no está ocurriendo. Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar desvilados con los charros
que solo nos extorsionan o van a terminar como yo.